Ya, listo. Muy buenos días con todos, chicos. Vamos a... Esta semana vamos a hacer un repaso de los contenidos que hemos trabajado hasta ahora y les voy a comentar cuáles son los temas que se van a hacer eh, durante todo el año y cuáles son los temas que ya hemos hecho. Más o menos cuáles van a entrar a la evaluación de la siguiente semana. Ya. Entonces, se ha trabajado se ha trabajado. Este es el temario anual. Tenemos teorías psicológicas clásicas, bases biológicas de la conducta, bases sociales de la conducta, orientación vocacional y proyecto de vida, uso del tiempo libre, motivación y bienestar humano, desarrollo humano, identidad, vivencia saludable, actividad consciente, actividades inconscientes, imaginación y creatividad, memoria, procesos afectivos, pensamiento y lenguaje, inteligencia y aprendizaje y finalmente personalidad. Lo que nos, lo que nos correspondería al siguiente bloque entonces es trabajar todos los procesos psicológicos eh, uno por uno, que es desde la actividad consciente, atención, memoria, aprendizaje, inteligencia, y hasta llegar al último tema que es personalidad y trastornos de la personalidad. Hay algunos temas de aquí que ustedes todavía no trabajaron conmigo que también los vamos a ir insertando, como por ejemplo uso del tiempo libre o motivación. Entonces vamos a revisar ahora básicamente cuatro temas. Cuatro temas son los que van a entrar en la evaluación de la siguiente semana. Eh, Tenemos teorías psicológicas clásicas, tenemos bases biológicas, bases sociales y desarrollo. Son cuatro cosas. Teorías, bases biológicas, sociales y desarrollo humano. ¿Ya? Entonces ahora vamos a revisar un poco. Tenemos dentro de las teorías psicológicas clásicas, hemos visto nosotros algo largo, ¿ya? Pero las que tenemos que resaltar son dos, básicamente. Si te sabes esto, tienes una buena idea de toda la psicología. Dos de las teorías más fuertes de la psicología son el psicoanálisis de Freud, cuyo maestro se llama Breuer o Breuer. Breuer o Breuer. Eh, Luego tenemos a Skinner, que habla del conductismo. Son las dos corrientes más fuertes de la psicología. Freud habla de los errores como los lapsus. Él lo descubre a través del método de asociación de ideas, asociación libre de ideas. También habla de tres estructuras de la personalidad, como es el ello, el superyo y el yo. El yo confronta el mundo real, el ello es la actividad inconsciente, nuestros instintos. Algunos otros hablan de otros constructos como la libido, eh, como las pulsiones, líbido, pulsiones, todo eso es lo inconsciente, nuestros instintos más profundos. Freud lo descubre a través del método de asociación libre de ideas, también de análisis de sueños. Y bueno, nosotros ya sabemos que el super yo es la moral y el yo es la parte, digamos, que confrontan los dos, ¿no? Ahora, tenemos a Skinner. Skinner, ¿quién, ¿quién pone la base para el conductismo? ¿Cómo se llama ese autor? Que está relacionado con la imagen. El experimento de Iván Pavlov es ruso, habla acerca de los reflejos condicionados, incondicionados.
estos experimentos de Iván Pavlov sentaron las bases. Por ejemplo, él vio que un estímulo incondicionado era la campana, un reflejo incondicionado era salivar. No, un estímulo incondicionado era la carne, un reflejo incondicionado era salivar, un estímulo neutro, o sea que no tenía ningún efecto, era la campana. Luego, una respuesta condicionada era salivar ante un estímulo condicionado que era la campana. Entonces, si el estímulo incondicionado se une al estímulo neutro, genera una respuesta condicionada. Esa es la lógica de Iván Pavlov. Luego, a partir de ello, se forman dos corrientes que son el conductismo y el neoconductismo. El conductismo de Skinner se hace con una rata. No, perdón. El conductismo de Watson, este señor de aquí, Watson, el conductismo de Watson se trabaja con el niño Albert, eh, quien le hace sonar con una varita de metal fuertemente y lo asusta, le enseña a sentir miedo por algo que antes él no sentía miedo, que son los conejos. Los conejos para él antes eran agradables, bonitos, o simplemente neutro, y a partir de asociar un sonido molesto es que empieza a tenerle miedo. Por eso se le llama conductismo clásico. Y luego tenemos al neoconductismo de Skinner, que es este señor, que asocia dos cosas. Por ejemplo, primero, cuando él toca el timbre, le da alimento, le da un refuerzo. Si toca el timbre, le da alimento. Pero si luego otra vez intenta hacer que toque el timbre y lo electrocuta, entonces ahí más bien genera un castigo y eso genera una disminución de la conducta. Luego, después de ellos, Skinner, Watson creían que la persona tiene su personalidad es simplemente la suma de sus conductas y que si tú cambias sus conductas, pues puedes cambiar a la persona. Ahora, para Freud simplemente eran los instintos. Pero hay una tercera corriente que es la corriente humanista de, ¿cómo se llama? Tiene dos autores. Uno de ellos es Maslow y el otro es Carl Rogers. Carl Rogers habla de la terapia centrada en el cliente y dice que la persona puede lograr sus propias metas. Entonces, él pone mucho énfasis en la persona, en que tiene motivaciones y que si satisface sus diferentes motivaciones, pues va a lograr una conducta buena. Esos son los autores más importantes. También hay otras corrientes como la Gestalt, que vamos a ver más adelante. Y luego otra corriente es la de Piaget, que la vamos a ver en desarrollo, ¿ya? En el segundo tema tenemos las bases biológicas de la conducta. Cuando hablamos de bases biológicas tenemos varias estructuras que revisar. En primer lugar tenemos el sistema nervioso. Tenemos sistema nervioso periférico y central. Periférico se refiere a cómo actúa todo el organismo, el sistema nervioso de todo el organismo. Tienen que saber ustedes que las neuronas no son las células del cerebro, son las células del sistema nervioso. O sea que tenemos neuronas en todo el cuerpo. Por ejemplo, tenemos neuronas también en el corazón. Entonces, hay dos partes importantes del sistema nervioso autónomo. Tenemos el simpático y el parasimpático. El, el sistema simpático, como está en la imagen, está relacionado a activar. Eh, a partir de él se contraen las pupilas, no, perdón, se dilatan las pupilas, o sea, crecen, dilatan las pupilas. Hay constricción, vasoconstricción, o sea que sientes como en el estómago mariposas. Luego aumenta el pulso cardíaco.
Mm, Todo eso, todas esas reacciones físicas están relacionadas al sistema nervioso simpático. Luego, el parasimpático es al contrario, relaja el cuerpo. Em, es necesario que haya un equilibrio entre ellos porque si no todo el tiempo la persona podría darle paro cardíaco, ¿no? Si todo el tiempo está emocionada. Eso, así es como funciona todo el cuerpo, es el sistema nervioso periférico. Pero el sistema nervioso central ya está hablando de la corteza central, que es el cerebro. El cerebro y la médula espinal. El cerebro tiene cuatro zonas, que son la zona frontal de lo más evolucionado. Ahí está el razonamiento, el juicio moral, todo eso. Específicamente el razonamiento está en la zona prefrontal, nos ayuda a tomar decisiones. Prefrontal se llama esto de acá. Luego, la corteza parietal, que está acá, corteza parietal, es la que está relacionada con el movimiento. Hay una, se le llama corteza motora, nos dice exactamente cómo nos vamos a mover. Em, Está encargada del movimiento voluntario. Por ejemplo, si yo me golpeo el codo, voy a tener un movimiento involuntario que es una reacción, un reflejo. Pero si yo decido agarrar un lápiz y escribir, eso es un movimiento voluntario. ¿Quién lo controla? La zona parietal. El lóbulo occipital está relacionado como eh, como un proyector un proyector de una pantalla. Los ojos serían la pantalla y este es la que se encarga de cómo va a funcionar. Entonces está relacionada con la visión. La nuca, el lóbulo occipital está relacionado con la visión. Luego el lóbulo temporal está relacionado con em, relacionar las cosas. Está relacionado con la audición, con el sentido del gusto, del olfato, pero sobre todo procesa junta ciertos procesos. Por eso en el lóbulo temporal hay dos áreas muy importantes, que son el área de Wernicke o Wernicke y el área de Broca. Son dos áreas relacionadas con el lenguaje. Para que yo pueda hablar, necesito pensar, necesito tener los órganos, como es la boca, como es un montón de órganos físicos que me van a permitir que produzca el movimiento para poder hablar. Y luego también necesito tener algunas ideas que quiero proyectar. Entonces, todas las ideas, todo esto, lo físico, lo visual, lo que pienso, todo eso se une en áreas que están en el lóbulo temporal. El área de Broca me permite producir, articular sonidos y el área de Wernicke me permite comprender. Luego tenemos también en la médula, luego para hablar de la estructura del cerebro, tenemos mmm, en la parte central, en cara medial, esto que une los dos hemisferios se le llama cuerpo calloso. Y es importante saberlo porque a partir de él vamos a separar también dos áreas. Tenemos la zona izquierda, recuerden, es contralateral, es decir, si yo soy zurdo, entonces la área que va a funcionar es el área derecha. Entonces, recordemos, somos pocos zurdos. Si hay pocos zurdos, hay pocas actividades relacionadas a los zurdos. Por tanto, el hemisferio derecho está relacionado con lo más, eh, con lo que no necesitamos, por así decirlo, diariamente, o lo que no nos exige usualmente la sociedad, por así decirlo. La zona izquierda está relacionada con el arte, está relacionada con la ubicación visoespacial, y en cambio el hemisferio izquierdo, más propenso de los diestros, está relacionado con el pensamiento abstracto, con el razonamiento lógico, todo ello. Luego, en la parte medial del cerebro, si yo le hago un corte medial, tenemos el sistema límbico. El sistema límbico está relacionado con las emociones, con lo que sentimos. Por ejemplo, la amígdala está relacionado con el miedo. El hipocampo en los animales es como un caballito de mar. Entonces, esta zona de aquí está relacionada con la memoria.
la memoria necesita mucho de lo emocional. Yo voy a recordar ciertas cosas porque han hecho que sienta algo especial por ese momento. Entonces, el hipocampo tiene algo, digamos, relacionado a las emociones. Luego, el hipotálamo también está relacionado a poder controlar poder controlar, por ejemplo, la sensación de sed, la sensación de cansancio, hambre, todo ello. Todo ese sistema se le llama sistema límbico. Luego, también tenemos zonas reflejas que están en la médula espinal, que está separado en tres. Bueno, el cerebro, que es la corteza superior que está acá. Acá tenemos el cerebelo. El cerebelo está relacionado con la sensación de equilibrio. Y todo lo que tiene que ver con regular el sueño, la alerta, por ejemplo, también les decía de poder tener una sensación de querer salivar, o todo ello también está relacionado con este de aquí, con el tronco encefálico. Entonces, cerebelo, movimientos coordinados, equilibrio, y bueno, y la regulación del ciclo de sueño y vigilia está relacionada con el puente de Barolio, esta parte de aquí, ciclo de sueño y vigilia. Genera también algo que se le llama el SARA, sistema activador reticular ascendente. Entonces, si a ti te dicen sistema reticular, también tiene que ver con este tema del sueño, sueño-vigilia. ¿Ya? Ya, esas son las bases biológicas del sistema nervioso central y periférico. Luego habíamos visto también las neuronas, que son las células del sistema nervioso en general. De ella podemos decir que tiene tres partes. La parte central se llama soma, esta parte medial se llama axón, luego tenemos las dendritas. El soma produce energía, luego las dendritas son las que están acá, las dendritas son las que reciben la información, y el axón manda la información. Axón manda, dendritas recibe. Aquí las vesículas sinápticas o botones sinápticos van a tener algo que son las hormonas, y hay diferentes tipos de hormonas especiales. O sea, la información que nosotros recibimos, que nosotros mandamos en el sistema nervioso es de dos tipos, ¿no? De activación y de inhibición. Entonces, dentro de los tipos de hormonas que se conocen, hay dos, todas ellas se van a transmitir en el axón a través de las vesículas sinápticas. ¿Cuáles son estas hormonas o neurotransmisores específicamente? Ya. Allá. A ver, neurotransmisores. Ahí tenía un audio. Perdón. Ya, ahora sí. Ya. Ahora tenemos los neurotransmisores. Tenemos 5 tipos. Hay algunas que activan y hay otras que inhiben, ¿no? Entonces, las que activan son, por ejemplo, las endorfinas. Endorfinas de emoción, de las llamadas de la felicidad, ¿no es cierto? Luego tenemos la acetilcolina, que está relacionada a la acción, acetilcolina, acción. Entonces, si perdemos la acetilcolina, nosotros podemos perder la memoria, por ejemplo. La serotonina es bien fácil, es la que está relacionada a que podamos tener sueño, S de sueño, serotonina, S de sueño. Noradrenalina, muy parecida a la adrenalina, es un neurotransmisor activador que está relacionado a que nosotros podamos
estar activos, poder sentir emociones intensas. Si perdemos, entonces vamos a estar en sensaciones, por ejemplo, de depresión. Por eso es no depresión, noradrenalina, no depresión. Luego la dopamina dopa, o sea, hace que la persona esté tranquila. Si falta dopamina, entonces se puede generar un proceso o está relacionado con el proceso de Parkinson, ¿no? Que la persona le tiemblan las manos porque no puede calmarse o porque no tiene el neurotransmisor que le permita calmarse. Más bien un exceso de dopamina genera alucinaciones visuales. Neurotransmisores activadores sería entonces la noradrenalina, la endorfina y la acetilcolina. Y algunos que relajan o inhibidores sería la dopamina y la serotonina. Dopa de descansar, de dejar de moverse, y serotonina de sueño. Todos estos neurotransmisores están en los botones sinápticos de los axones. Los axones transmiten información y las dendritas la reciben. Estas son las bases biológicas de la conducta. Ahora vamos con el tercer tema. Estoy avanzando un poco rápido porque quiero que respondamos juntos preguntas, ¿ya? Tenemos en las bases sociales de la conducta, primero los agentes de socialización, tenemos las familias. Hay un aspecto acá que he visto que se toca bastante, he estado revisando un poco más de bibliografía y se los cuento rápidamente, es sencillo. Hay 4 estilos de socialización de las familias. Ustedes saben qué es el socializador primario. Entonces, es importante saber que hay 4 tipos de socialización de la familia. Existe el estilo autoritario, que tiene muchas normas y poco cariño o afecto. Existe el estilo negligente, que es aquel que no tiene normas ni tampoco tiene cariño, porque simplemente los dejan a sus hijos ya a la deriva. El estilo permisivo, que tiene mucho afecto, pero lo malo es que tiene poco control. En el estilo permisivo va a tener un poco de miedo de enfrentarse al hijo y entonces por eso es que le va a permitir hacer muchas cosas. En cambio, el estilo democrático teóricamente es aquel donde hay muchas normas, muchos límites y también mucho cariño. Esos son los factores o los estilos de socialización en la familia. Ahora, ustedes saben que otro agente de socialización es la escuela. En la escuela encuentran el grupo de pares, como son ustedes. Y otro agente de socialización muy importante, agente de socialización secundario, muy, muy importante, actualmente son los medios de comunicación. La socialización se produce por 2 tipos, o se ve en dos formas. Hay manifestaciones conductuales y manifestaciones ideológicas. La manifestación conductual más básica que tenemos, y ustedes lo vieron, por ejemplo, en el video que compartimos de una chinita que toditos se paraban al mismo tiempo, es la imitación. La forma más básica de manifestación conductual de la socialización, o sea que una persona ha sido socializada, es la imitación. Luego tenemos una un poquito más extensa, que son los hábitos, luego una mucho más profunda, que son las costumbres, y por último tenemos las actitudes. Decimos que las actitudes son manifestaciones conductuales porque la persona no solo dice que quiere mejorar o que quiere hacer algo, sino que lo demuestra a través de un comportamiento. Esa también es una manifestación conductual de la socialización. Dentro de las manifestaciones ideológicas de la socialización, la más básica son los rumores. Los rumores tienen la característica de que se pasan de boca en boca, o sea, cada persona va diciendo que piensa en algo, pero no necesariamente tiene una base o un conocimiento más profundo. Cosa contraria a las creencias que sí más o menos tienen una base en un grupo social y muchísimo más profunda en las ideologías. Son manifestaciones ideológicas de la socialización profundas. Cuando alguien ya tiene una ideología, ya tiene un grupo de conocimientos no solo por una religión, sino también por su grupo social. Y bueno, también tenemos los prejuicios, que es una anticipación previa a partir de estereotipos
no necesariamente tienen connotación negativa, sino que son manifestaciones ideológicas de que algo, no me voy a acercar a eso o no voy a hacer eso eh, porque tengo ciertos conocimientos previos que me dicen que actúe de esa manera. Esas son las bases sociales de la conducta. Hay agentes de socialización, hay tipos de manifestaciones, tanto conductuales como ideológicas, y ya está. El cuarto tema es el último que ya hemos trabajado. Ustedes lo conocen bastante bien. Tenemos que saber de tres autores muy importantes. Tres. Erik Erikson, que es este señor. Erik Erikson, Sigmund Freud, muy conocido, y Jean Piaget. Jean Piaget, de pasito, que también tiene una teoría psicológica clásica. ¿Ya? Bien, tenemos la primera. Tenemos la etapa del desarrollo, que solo de ella hablan Freud y Erik Erikson. ¿Qué es la etapa oral? Los bebitos, ¿no? Los bebitos de hasta 1 año y medio. Etapa oral porque se lleva todo a la boca para entender por qué funciona como funciona. Eh, y confianza versus desconfianza porque el bebé va a estar relacionado con su mamá y y su mundo va a girar en función de ella. Entonces, mientras que va creciendo, o perdón, mientras que sí, va creciendo, va dejando de ser tan egoísta, entre comillas, o sea, es que él piensa que solo él existe. Entonces, va asumiendo que su mamá no siempre va a estar, entonces ese proceso entre estar o no con su mamá se le llama confianza versus desconfianza. Luego, la segunda etapa que tenemos es a partir del 1 año y medio hasta los 3 años y medio, más o menos. 3 años y medio. Etapa muy importante que los tres autores hablan de él, que se dan los hitos del aprendizaje. Tenemos que caminan, que van al baño solos, que aprenden a hablar por primera vez. Erik Erikson le llama autonomía versus vergüenza duda. Freud le llama la etapa anal porque tiene un control de algo muy importante que son sus esfínteres, es decir, poder ir al baño y todo esto. Y como tiene sus primeros esquemas mentales, pero a partir de lo que siente, lo que toca, Piaget le llama sensorio motriz. Si por ejemplo esto me hinca, es malo. Si por ejemplo esto es suave, es bueno. Simplemente así funciona un bebé mentalmente para Piaget. La tercera etapa es cuando el niño ya está en el nivel inicial. Tiene ciertos, va formando sus primeros esquemas, por eso es que utilizan o hacen tareas como la cocinita, los trabajos, la familia, todo eso. Como está desarrollando sus primeros esquemas, para Piaget le llama la etapa preoperacional. Para Freud le llama la etapa fálica porque tiene que descubrir cuál es su estructura, quién es él, ¿es niño o es niña? Entonces, y en ese proceso de descubrirse a sí mismo y generar sus primeros esquemas, para Erik Erikson se le llama iniciativa versus culpa. Si me veo y sé quién soy, entonces estoy haciendo algo bueno porque me estoy autoexplorando, pero a la vez es malo porque no puedo, por ejemplo, mmm, escandalizar a mis demás compañeros. Si, por ejemplo, agarro un juguete y empiezo a explorarlo, si desarmo, por ejemplo, una calculadora, estoy aprendiendo muchos esquemas de esto. Pero para eso hice algo malo, que es romper las reglas, ¿no? Entonces, culpa. Iniciativa versus culpa. Luego, tenemos la cuarta etapa, que es laboriosidad versus inferioridad. Muy importante porque los niños entran a la primaria y muestran sus competencias. Si saben hacer cosas, son laboriosos, pero si no saben hacerlas, se sienten inferiores. Es una etapa de latencia para Freud porque en esta parte no se va a descubrir sexualmente. No va a descubrir lo oral, ni lo anal, ni lo fálico, ni nada de eso. Latencia, se dedica exclusivamente a tomar conocimientos, a aprender cosas. Y se le llama etapa de operaciones concretas porque el niño va haciendo sus primeras deducciones del mundo
pero con objetos concretos todavía, no tiene ideas abstractas. Puede desarrollarlas poco a poco, obviamente, pero su pensamiento es un poco simple, de causa-efecto, suma de ideas, el proceso deductivo, como por ejemplo, dice, si pasa A y si pasa B, va a ocurrir esto. Si está nublado y hay tormenta, entonces seguro que va a llover. Y no necesariamente, ustedes lo saben. Concreto, mmm, suma con objetos como los bloques lógicos. Le cuesta mucho todavía asimilar conceptos más complejos. Y tenemos una muy importante que es la etapa. Erik Erikson, chicos, tiene 8 fases, si no me equivoco. 8 etapas. Pero nosotros hemos visto hasta 5. Las siguientes vienen a ser la etapa de juventud, adultez y vejez. Esta etapa es la etapa de la adolescencia. La adolescencia está marcada por la identidad versus la confusión. Ustedes saben que hay 3 tipos de identidad. Tenemos la identidad personal, tenemos la identidad sexual y tenemos la identidad social. La identidad personal está formada por el proceso de reconocimiento personal, ¿no? Que va desde el autoconcepto, la autoimagen, el autoconocimiento, el autorrespeto y finalmente la autoestima, que es la valoración de cómo soy. Esto partió por cómo observé que soy y finalmente por aprender a aceptar cómo soy. Esa es la identidad y que produce la autoestima. Sin embargo, también es una etapa de confusión para Erik Erikson. Esa etapa específicamente está definida por él. Para Freud y para Piaget es desde esta etapa donde se producen más cosas. O sea, desde la adolescencia hasta toda su vida se le llama etapa genital. O sea, hasta que sea viejito, para Freud se le llama genital. Y para Piaget, desde los 11 años hasta que sea viejito igual se le llama operaciones formales. Ojo. Entonces, ¿por qué? Porque para Freud lo central va a ser las relaciones personales que están marcadas por lo genital, le llama a él, o sea, la sexualidad cobra una relevancia muy importante, como es el hecho de que puede influir, por ejemplo, en los recuerdos, en las pulsiones, en las motivaciones. Por eso se le llama genital. Y para Piaget es las operaciones más difíciles, ya no solo con objetos, digo manzana 1 y manzana 2, me dan 2 manzanas, sino que las operaciones formales es un proceso más complejo en el cual dice A más B es igual a cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, teorema de Pitágoras. Puedes comprender algo muchísimo más complejo porque ya dices, lo que pasa es que esas letras ni siquiera están relacionadas a cosas que yo veo, sino están relacionadas a variables un poco más complejas y esos procesos de construcción se dan gracias a que tenemos ya un desarrollo madurativo y se le llama operaciones formales. Por eso a la matemática y a la física se le llama ciencias formales. Ya, entonces, a partir de esto, chicos, he preparado algunas preguntas que quiero que resolvamos juntos, ¿ya?